Ok. Hola, buenas tardes. Me están indicando que ya puedo partir con el conversatorio, según indicaciones que me están dando aquí. Bienvenidos los que nos están siguiendo por Facebook en este momento. Agradecemos la presencia a todos aquellos que se hayan conectado en este momento y comentarles muy brevemente que como presidenta del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Colegio de Arquitectos, hemos iniciado junto con todo nuestro comité y con nuestra directiva y con el colegio en su conjunto, una discusión respecto a todo lo que dice relación con el proceso constituyente y en particular en este caso con lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Específicamente en lo concerniente, digamos, al patrimonio arquitectónico y urbano, que es lo más propio, digamos, del tema que nosotros tocamos, digamos, en nuestro colegio de arquitectos a través de nuestro comité. En ese sentido, para nosotros, este relevante proceso constituyente, que en este momento al cual estamos asistiendo, está constituyendo una tremenda oportunidad para nosotros, que consideramos de alguna manera histórica, ¿no? Para generar una discusión y una propuesta muy amplia y transversal, ¿no? En dirección a posicionar todo lo que tenga que ver con patrimonio cultural, en específico, como acabo de mencionar, específicamente en materia con mayor énfasis lo que es arquitectónico y urbano, dado nuestro rol, digamos, de arquitecto, cómo nos desempeñamos, en el sentido de poder asumirlo, digamos, como un asunto de interés público. Obviamente entendemos que todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, en el ámbito arquitectónico, de lo urbano, de lo intangible, etcétera, está absolutamente asociado a los temas de ciudad. Y por lo tanto sabemos que hay muchos otros grupos y muchas otras entidades que están discutiendo en este momento todo aquello que dice relación con el proceso constituyente en materias de ciudad. Hay muchos grupos que están armándose, se han formado, y hay una fuerte discusión en ese sentido. Nosotros no queremos estar ausentes en esta importante discusión. Específicamente en este caso, nuestro objetivo como Comité de Patrimonio y como Colegio de Arquitectos es aportar, obviamente, desde nuestra especialidad en este histórico proceso y considerando, evidentemente, el protagonismo que tienen las identidades culturales que han ido asumiendo en las ciudades y en el territorio en su conjunto, han ido asumiendo como propio el tema del patrimonio, ¿ya? Y en este sentido, el desarrollo del país debiera, obviamente, para nosotros considerar como eje, uno de sus grandes ejes, el patrimonio y la cultura, en materia de ciudad y en otros ámbitos más vinculados, digamos, a las ciencias sociales, etcétera. Y en ese sentido, el desarrollo de esta temática para nosotros es tremendamente importante en sus dimensiones sociales, en sus dimensiones económicas, en sus dimensiones ambientales y específicamente territoriales. El ámbito de las ciudades, de las áreas urbanas y rurales, cruza, digamos, a todo nuestro territorio, y para ello hemos estado trabajando muy fuertemente en una propuesta de trabajo para avanzar en esta discusión que no solamente contempla este conversatorio, sino que todo un plan de trabajo asociado además al gran plan que tiene el Colegio de Arquitectos en esta materia, ¿no? Para avanzar en todo lo que tenga que ver con patrimonio, nueva constitución, con ciudad y nueva constitución, con arquitectura y nueva constitución. El patrimonio no es un ente aislado que se maneja por sí solo, sino que está inserto en todo lo que es el contexto, digamos, de nuestras vidas y de nuestro territorio. En ese sentido tenemos varias actividades que vamos a realizar. Esta es la primera, que es este conversatorio que hemos denominado Patrimonio y Nueva Constitución, desde dónde y hacia dónde, y luego queremos ir apuntando en un plan de trabajo que lo estamos desarrollando, que está a punto de salir, digamos, de nuestro horno patrimonial, y que tiene también otras áreas temáticas que para nosotros son muy importantes, que tiene que ver también, por ejemplo, con trabajar con las delegaciones zonales en términos de lo que es la descentralización, digamos, de nuestro territorio. Tiene que ver con enfoques para integrar, digamos, el ámbito del patrimonio en la Constitución. Queremos también considerar un encuentro con académicos, otro encuentro que también tenga que ver con las entidades del Estado y con los actores del Estado, y así, una serie de conversatorios que van a tener que ser, digamos, muy seguidos y muy rápidos para poder armar una mesa técnica que va a ser bastante conclusiva en este sentido y hacerle una propuesta a los constituyentes que salgan elegidos de manera a poder insertar esta temática que no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero que es el mayor interés que tenemos en ese sentido. Y bueno, voy a dar la palabra a
a Fernando Miranda, que está en representación hoy día de Jadille Baza, nuestra presidenta nacional, y posteriormente a Juan Sabaj, que es el director, parte del directorio nacional, nuestro director, que está encargado encargado de trabajar este tema dentro del Colegio de Arquitectos, ¿no? Con quien vamos a trabajar, digamos, codo a codo en este sentido, así como también van a trabajar otros comités. Ahora un mail, justo estaba metido ahora en un tema y te iba a responder con los datos. Parece que se escucha tu voz, Gabriel. Tienes que silenciar tu micrófono. Bueno, retomo en realidad tanto Fernando como Juan son directores nacionales de nuestro directorio nacional. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y la introducción, Mireia. Como tú bien mencionabas, tomo la palabra y doy el saludo a nombre de la presidenta nacional, Jadille Daza. Ella en este momento, por problemas de conectividad, como es normal en esta situación, no ha podido estar presente en este inicio, pero ella cree que es muy importante en realidad dar estos conversatorios, empezar a dar estos espacios para poder empezar a construir nuestra nueva constitución, y claramente esta temática, el patrimonio, la arquitectura, debiera ser un eje que también a nosotros nos vaya moviendo. El patrimonio para nosotros y para las líneas de las políticas públicas que se están conformando en este momento, han ido recabando y han ido tomando el patrimonio arquitectónico también como un valor fundamental. Hay líneas de trabajo de los ministerios con respecto a esto, así que como política pública es súper importante volver a retomar y ver, como señalaba Mireia, cómo esta temática va a estar inserta en nuestra nueva constitución. Así que sin explayarme más, también va a dar espacio a nuestros invitados para que puedan iniciar la conversación. Les dejo el saludo de la presidenta y le doy también una gran bienvenida al inicio de este conversatorio. Así que muchas gracias, Mireia. Okay. Juan. Hola Mireia, hola, buenas tardes a todos, muchos saludos y mis mejores deseos de éxito en este apasionante proceso. Yo diría que con esta cobertura y este interés, el primero que hace el colegio, que hace un comité del colegio, en un proceso que llena esperanza al país entero. Es un tema que nosotros como arquitectos no puede dejarnos inmóviles, porque hay una nación completa que está motivada en la esperanza de futuro, en la generación de una nueva carta fundacional para los chilenos. Y nosotros como arquitectos tenemos el doble desafío que hemos comentado muchas veces, que para nosotros los arquitectos sí, esto es una hoja en blanco, no hay discusión en eso. Y es porque los conceptos, las ideas y nuestros sueños no están contenidas en la Constitución actual. Los conceptos de ciudad desde el 1824 ya no están incorporados en ninguna Constitución de Chile. Por lo tanto, tenemos una enorme tarea que es no solamente posicionar este concepto, sino que al mismo tiempo motivar a todos los chilenos para que participen desde su propia perspectiva de la forma como tiene que estar. Estos no son solamente los conceptos de ciudad, sino que también el concepto de patrimonio, los derechos a la vivienda y otros derechos que tienen los ciudadanos, el derecho a vivir en una ciudad. Y fundamentalmente, que es lo que nos convoca hoy día, es la mirada desde el patrimonio. Todos sabemos que el patrimonio, así como tal significa, es propiedad de todos, de absolutamente todos los chilenos. Y es un tema que yo diría, en los intereses de los arquitectos, es de bastante reciente data, así como un tema de importancia, equivalente a los otros temas que nos interesan, como son las ciudades y la vivienda en especial. Y por lo tanto, tengo mucho interés en escuchar a los participantes. Nosotros vamos a hacer dentro de la próxima semana una amplia convocatoria para incorporar una cantidad importante de grupos, todos los que quieran del colegio, partiendo por las delegaciones nacionales y los comités, para integrarnos en una discusión amplia desde la perspectiva de cada uno, para hacer una propuesta luego, intentando hacer una propuesta, ojalá lo más unitaria posible, del Colegio de Arquitectos y de los Arquitectos de Chile al proceso constituyente. Los dejo hasta aquí, los voy a escuchar con mucha atención y mucha esperanza de aprender y ver este proceso constituyente desde la mirada de la gente que sí tiene un interés genuino en el patrimonio.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Fernando. Andrea Ortega va a moderar este conversatorio, así que le dejo a ella toda la platea completa y el auditorium. Adelante, Andrea. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos están mirando por Facebook en vivo. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, como dijo nuestra presidenta, Mireia, este es el primer conversatorio, la primera actividad que nosotros estamos realizando como Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos en el contexto de este proceso histórico que es el proceso constituyente. Y como primera actividad, nosotros vamos a enfocar este conversatorio para entender la nueva Constitución y el patrimonio desde la perspectiva social, desde las comunidades, y esta conversación apunta a escuchar, a recoger la visión y la opinión de distintos representantes de la sociedad civil y de comunidades del patrimonio que están interesadas en participar en este proceso, que tienen expectativas sobre los resultados que puedan ocurrir en este proceso, y también discutir de alguna manera cómo este proceso puede estar vinculado con el marco legislativo y con los reglamentos sobre el patrimonio cultural. Por eso invitamos a 3 personas desde distintos espacios de trabajo que han trabajado en relación al patrimonio, en vínculo con las comunidades, están vinculadas a organizaciones sociales y también han estado vinculadas de alguna manera en el ámbito jurídico en relación al patrimonio. Entonces voy a presentar primero a Daniela Morales. Ella es abogada de la Universidad de Chile, es ex profesional del área jurídica del Consejo de Monumentos Nacionales, es actual asesora jurídica de la Fundación Aldea, y su labor se ha enmarcado en asesorar la formulación de marcos legislativos y reglamentos sobre patrimonio cultural en Chile. Para nosotros la presencia de Daniela en esta primera instancia es súper importante porque ella es abogada. Aquí nosotros los arquitectos no somos especialistas en estos temas legislativos, entonces queremos entender la relación entre patrimonio y comunidades, pero la mirada de Daniela como abogada para nosotros, para partir este proceso, es muy, muy relevante. Además por el hecho de que ella actualmente es asesora de la Fundación Aldea, entonces también ha trabajado en vínculo con comunidades patrimoniales. Tenemos también acá a Paula Bastidas. Ella es arquitecta de la Universidad de Valparaíso, presidenta de la Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos, y su labor se ha enmarcado en relevar la participación del oficio y como activista en causas relacionadas con la protección de la cultura en el territorio de la isla de Chiloé. Y para nosotros es importante la presencia de Paula por el hecho de que en este proceso, como lo dijo Mireia, también se está dando la discusión sobre la descentralización, y nos interesa saber cuál es la opinión de los distintos paisajes y territorios de nuestro país, y particularmente lo que está pasando en Chile, porque están pasando muchas cosas actualmente. Y tenemos también acá presente a José Osorio. Él es presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, presidente del COSOC del Servicio Nacional del Patrimonio, presidente de la Junta de Vecinos Barrio Yungay y director de la Escuela Taller Fermín Vivaceta. Y José ha sido un activista del patrimonio, ha trabajado fundamentalmente en el emblemático barrio Yungay en Santiago, pero también tiene un cargo a nivel nacional en relación a la gestión del patrimonio, y nos interesa conocer su mirada sobre este proceso que estamos viviendo. Entonces, vamos a comenzar el conversatorio con esta primera pregunta. Primero, vamos a partir con Daniela, y es la misma pregunta para todos. ¿Debiera estar el patrimonio cultural incluido en la nueva Constitución? Porque nosotros damos por hecho de que sí, pero quizás no. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Daniela? Gracias, Andrea, y bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación.
Me siento un poco intimidada por la extensiva presencia de arquitectos y arquitectas, pero también lo tomo como un honor y realmente agradezco la posibilidad de que conversemos estos temas que son tan interesantes y tan coyunturales, ¿no? Encuentro complicada la pregunta, no es tan fácil de responder. En primer lugar, me gustaría para contestar es un poco contextualizar también desde dónde viene este proceso constituyente. Creo que eso es muy importante a la hora de todo este debate, no solo en términos de patrimonio, no solo en clave patrimonial o en clave cultural, sino que en clave política. Entendemos que este es un proceso constituyente que nace de la emergencia de demandas sociales que vienen gestándose yo creo que hace mucho tiempo y que finalmente igual todos vimos que se cristalizaron a partir del 18 de octubre y que sigue latiendo hasta hoy, ¿no? Entonces, en ese contexto, ante la pregunta de si el patrimonio tiene que estar en la Constitución o no, yo respondería que sí, pero no cualquier tipo, no cualquier visión del patrimonio. Creo que el contexto que se nos da para la Asamblea Constituyente, para la discusión, para el proceso constituyente, es clave para entender de qué forma nosotros o qué perspectiva le vamos a dar al patrimonio si es que lo incorporamos en la Constitución. Porque en ese sentido es importante también recalcar que hoy en día el patrimonio existe, está en la Constitución, está presente, está nombrado, está mencionado. Pero por algún motivo, que es lo interesante, vemos que es algo que está vulnerado o incluso creemos que ni siquiera está. Sabemos que la regulación es insuficiente, la regulación constitucional, tanto en patrimonio como en muchos otros temas, ¿no es cierto?, en derechos sociales en general. Entonces, frente a la pregunta de que si el patrimonio tiene que estar incorporado, yo diría que sí, obviamente, porque además es el tema al que me dedico, así que me interesa, que sí. Pero siempre y cuando sea una visión de patrimonio que nos permita dar cuenta de, ¿no es cierto?, estas demandas y esta emergencia ciudadana que tiene que ver con demostrar la diversidad cultural del país, principalmente. Tenemos que pensar, por ejemplo, que vamos a tener la primera asamblea constituyente paritaria. Entonces también es importante darle una mirada de género al patrimonio, por ejemplo. Y yo creo que sea una mirada patrimonial que permita dar cuenta de las demandas territoriales, o sea, de la desconcentración territorial. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que esté el patrimonio mencionado como derecho, pero en general creo que hay que poner mucho ojo y poner una mirada atenta en términos de, no solamente del catálogo de derechos sociales o derechos culturales o lo que se mencione, ¿no?, en términos como de derechos fundamentales, sino de la estructura y la distribución territorial del poder que nosotros, o que logre trabajar la Asamblea Constituyente. Y lo que, bueno, no sé, es como hay un constitucionalista, yo no soy experta constitucionalista, pero algo sé, algunos, no sé, así como como puros titulares destacados, pero hay un constitucionalista muy importante latinoamericano, que es Gargarella, que él habla de esto de la sala de máquina, ¿no es cierto?, que es, no solamente miremos el catálogo de derechos fundamentales, sino que también miremos la estructura política que nosotros le vamos a dar a la Constitución. ¿Cuál va a ser el rol, por ejemplo, del Tribunal Constitucional? ¿Cuál va a ser el rol de los órganos independientes? ¿Cuál va a ser la forma de desconcentrar el poder? Entonces, hay una estructura orgánica que nosotros tenemos que poner atención si es que realmente queremos tomar una visión de patrimonio que dé cuenta, ¿no es cierto?, de esta emergencia, de una disputa cultural que se está dando en todo el país. En el sentido de que sean los territorios, ¿no es cierto?, y las distintas comunidades las que tengan cierta soberanía para poder decidir qué es lo que consideran patrimonio y qué es lo que no. También en ese sentido es muy importante, yo creo que una de las grandes demandas que se va a levantar en este proceso constituyente es la mayor participación de las comunidades a lo largo y ancho del país en términos de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo vamos a cristalizar, a representar en clave patrimonial esa demanda? Entonces sí, creo que tiene que estar en la Constitución, pero no solamente en términos de un catálogo de derechos fundamentales, sino que realmente mirando
que esta sala de máquinas finalmente pueda dar cuenta de esta demanda ciudadana tan potente. Perfecto. Daniela, antes de seguir con Paula, ¿cómo está incluida el patrimonio en la actual Constitución? Es algo que no muchos tenemos tan claro. Sí, espérenme un segundo que voy a abrir la ventana. Bueno, la Constitución actualmente está incluida en el catálogo de derechos fundamentales. Lo podríamos mirar a través de 2 artículos o 2 numerales de un mismo artículo, que es el artículo 19, que es este catálogo de derechos fundamentales, donde lo encontramos por una parte en el derecho a la educación. Se hace mención que el Estado tiene el deber de proteger y promover el patrimonio cultural. Y por otra parte, en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En el fondo, como una conjugación con la ley 19.300, que es la que establece la ley de bases generales del medio ambiente. Nosotros también entendemos que el medio ambiente incorpora los elementos tanto naturales como culturales. Entonces también incorpora el patrimonio cultural. Esas son como las 2, digamos, elementos más importantes que nos permiten decir, bueno, hoy en día el patrimonio está consagrado en la Constitución. Pero lo que pasa, como reiterando esto, de que efectivamente tenemos estructuras jurídicas débiles en el sentido de poder darle protección a este tema. O sea, ya vemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional como es una piedra de tope permanentemente en muchos temas. O incluso esto pudiéramos ver como la desconcentración territorial de los organismos de cultura, etc. Gracias, Daniela. Paula, ¿tú crees que el patrimonio debería estar presente en la nueva Constitución? Tienes el micrófono apagado. Hola, hola. Primero, gracias por la invitación. Qué bueno que se den estos espacios, son importantes en todos los ámbitos, la verdad, para los arquitectos igual son hartos ámbitos en los que estamos involucrados, así que hay pega. Sí, claro, puede parecer una pregunta obvia y uno responder, claro, debe estar el patrimonio consagrado en la Constitución, pero como todo proyecto, importa cómo está. Entonces, bajo esta premisa, el patrimonio, entendido no como fin, sino no como un elemento estático, no como la mejora de un proceso de burocratización, sino como el entendido al proceso previo al mismo, al patrimonio vivo o aquello que lo sustenta. Esto quiere decir que el fin último quizás ya no será tan importante si cada día destruimos nuestro patrimonio que se encuentra vivo. Me explico. Hay inmuebles, muebles, culturas, lenguas y edificios que desaparecieron. Traerlos al día de hoy, protegerlos, para el mañana, claro que es importante y necesario. Pero ¿qué estamos haciendo con el vivo y lo que lo sustenta? Y es ahí donde creo que es importante trabajar en estar y profundizar, y no está solamente ligado a lo que es la Constitución y el patrimonio como protección de inmuebles o muebles, sino la Constitución en todos sus aspectos. Por ejemplo, los carpinteros de Rivera. ¿Vamos a esperar que ya no exista madera de los bosques para entender este proceso y ponerlo en valor? Así como la carpintería, así como la cestería, son patrimonios de Chiloé, vivos. Pero si no protegemos eso que lo sustenta, el bosque, que está en la Quilineja, la madera de los árboles, seguro que debemos declararlo muerto y congelarlo en fotografías, libros y guardar quizá esos canastos en el museo. Con esto quiero decir varias cosas, pero una de ellas, desde el lugar donde me ha tocado a mí defenderlo, claramente las herramientas son insuficientes. Entonces, si estas provienen de un paraguas mayor, que en este caso es la Constitución, donde están los principios, los derechos, los deberes, los tratados, las leyes, creo que hay algo que hacer o mejorar. Yo no soy abogada para dictar obviamente estas cosas, pero sí entiendo que hay órdenes de prelación dentro en una carta magna. ¿Qué está por sobre qué? Y aquí, al menos en Chiloé, se ha develado de manera vergonzosa que no está primero nuestro medio ambiente,
y nuestra naturaleza, que es lo que sustenta nuestro patrimonio. Nuestro territorio, que es lo que nos entrega a nosotros nuestra cultura y nuestra identidad. Es decir, el medio ambiente, la naturaleza que nos entrega identidad y construye nuestro patrimonio. Y ahí es donde estamos nosotros, de alguna forma, en deuda. Actualmente, además de tener una constitución homogeneizadora, el orden de prelación de intereses no es justamente aquello que dice o que pone como principal elemento el medio ambiente o la naturaleza, que es por lo demás nuestro futuro. O sea, es más importante que la declaración o declarar ahora un elemento patrimonio. O sea, no hay patrimonio cultural si no hay patrimonio natural, y tampoco va a haber agua. Eso es más o menos como entendemos nosotros desde el colegio, desde el grupo que trabajamos, porque antes de venir a esta reunión nos juntamos con mis colegas y conversamos un poco de esto para traer la voz un poco de lo que ellos piensan y lo que me ha tocado a mí vivir un poco en algunas actividades o acciones en defensa del patrimonio en Chiloé. Eso. Muchas gracias, Paula. Muy, muy bonito tu análisis, porque nosotros desde Santiago, estando en una metrópolis, en una ciudad construida con mucho cemento, se nos olvida el vínculo que existe entre el patrimonio ambiental y el patrimonio cultural. José, ¿cuál es tu opinión? ¿Debería estar el patrimonio cultural incluido en la nueva Constitución? Sí, bueno, primero saludar a todos y a todas quienes integran este panel. Con la mayoría nos hemos visto en alguna lucha por ahí en defensa del patrimonio o de nuestros patrimonios en plural. Y bueno, y saludar a todo el mundo que está siguiendo la transmisión ahí, que está creciendo ahí segundo a segundo el número de asistentes. En nuestro caso, como Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, hemos dado un proceso ya casi de 12 años de trabajo en torno a este tema, y la dimensión constitucional aparece, o de la dimensión en el sentido de estos patrimonios que debiera o no incorporar la nueva Constitución, aparece desde el comienzo de este movimiento ciudadano que ya lleva un tiempo, digamos, incidiendo y desarrollando una serie de iniciativas en torno a la temática. Y ha estado en la agenda desde, yo te diría casi desde la primera gran asamblea que realizamos el año 2009, para constituirnos, ha estado presente esta dimensión. No es casual, y ahí nos encontramos con muchos y muchas, no es casual que en las marchas del patrimonio uno de los lienzos era "el patrimonio es un derecho", que se hicieron en el 2014, el 2015, al calor también del conflicto que hubo en su momento, y que estuvo bastante involucrados los trabajadores y trabajadoras del Consejo de Monumentos Nacionales en esa época. Entonces, con esto quiero decirte que de alguna forma para nosotros es una dimensión que no podemos escabullir y que siempre ha sido la piedra de tope de las grandes problemáticas que hemos enfrentado en estos 12 años desde nuestras comunidades respecto de la protección, respecto de mecanismos de política pública, respecto de una serie de consecuencias que genera el hecho de que el instrumento normativo máximo, que en este caso es la Constitución, aparezca de una manera, por decirlo de alguna forma, bastante tibia, sin expresar, digamos, el derecho a los patrimonios, señalando, como se dijo en el artículo 19, esta idea básicamente de fomentar y estimular la protección y el resguardo del patrimonio cultural del país. Esa definición da para mucho, da para nada en realidad también. Entonces, para nosotros siempre ha sido importante en este caminar, y con toda la experiencia de luchas ganadas, luchas perdidas, comunidades afectadas en distintas dimensiones por el avance del proceso privatizador o el avance del crecimiento del gran mercado, los grandes capitales que han destruido a nivel rural, a través de las mineras, a nivel de la ciudad con todo el gran mercado inmobiliario, y toda esa barbarie que se ha generado en muchos barrios que han desaparecido. Entonces, siempre la piedra de tope nuestra ha sido el poder tener que aparezca en el instrumento normativo máximo, en este caso la Constitución, una lectura distinta a este concepto en plural que nosotros decimos patrimonios.
Por tanto, estamos convencidos de que debe estar incluida en la nueva Constitución como un derecho, además de los derechos sociales. Este derecho, que también en parte es social, debe estar consagrado en la Constitución, y por eso hemos hecho el esfuerzo durante todos estos años de, primero, tratar de incidir en los distintos debates, y en el último tiempo incluso nos hemos dado la tarea de incluso levantar una candidatura de una de nuestras socias, que es Isabel Cayul, que va como constituyente indígena, y con todo lo que eso significa como candidata constituyente indígena, para poder intentar estar en la primera línea de la discusión de lo que va a ser esta nueva Constitución. Entonces, sin tantos rodeos, absolutamente sí, es necesario, y va a depender de nosotros cuán profunda sea esa definición en la nueva Constitución, porque en definitiva va a depender de cuántos constituyentes logren apropiarse de este discurso, de estas propuestas que tenemos de distintos ámbitos al momento de la discusión. Va a ser una relación de fuerza, en definitiva. O sea, lo que salga de esa Constitución va a ser la relación de fuerza respecto de cuánto vamos a poder incidir y decidir en ese texto que se va a elaborar en los próximos meses. Y nosotros estamos con la disposición de que esa incidencia sea lo más favorable a las comunidades, a las luchas territoriales, a la defensa de los patrimonios diversos que tiene nuestro país, nuestro territorio. Muchas gracias, José. Te voy a hacer la segunda pregunta para que tú la respondas, para que lo hagamos al revés. Vamos cambiando, muy bien. Vamos cambiando. La segunda pregunta es, ¿y si el patrimonio está presente en la Constitución? ¿Cómo debiera vincularse esta definición constitucional con el marco legislativo vigente y con la gestión de las comunidades patrimoniales? Que esa ha sido tu mayor experiencia. Sí, vamos a asumir de que se logra que el derecho a los patrimonios esté incluido en la nueva Constitución, y eso indudablemente nos va a llevar a replantearnos una estrategia que espero que sea en la diversidad, pero con un objetivo común, desde el mundo social, el mundo académico, el mundo de las comunidades diversas que tiene nuestro territorio, respecto de que eso implica indudablemente una nueva ley de patrimonios. Una ley que sea acorde a esa definición, el patrimonio, los patrimonios como un derecho. Por tanto, eso nos pone el gran desafío de que al calor del proceso constituyente ya pudiésemos ir visualizando en un proceso de participación abierta y deliberativa una ley que logre encontrarse de forma virtuosa con esa definición que esperamos que aparezca y que logremos que esté presente en la nueva Constitución. Por tanto, estos meses, desde nuestro punto de vista, como comunidades del patrimonio, van a ser claves para poder ensamblar, como en un ensamble de carpinteros o carpinteras, ensamblar la discusión constituyente en el marco de la nueva Constitución con un instrumento que se desprenda, en este caso una ley, que se desprenda de esa definición que esperamos que esté presente en la nueva Constitución. Y ahí yo creo que hay una experiencia bastante importante de todos los actores a los cuales les ha interesado durante todos estos años, y sobre todo en los últimos 10 años, que para nosotros ha sido el gran cambio cultural que se ha generado en el país respecto de la definición o las definiciones de patrimonios en nuestro país. Y ahí nosotros siempre contamos datos súper concretos que son públicos respecto de cómo ese cambio nos ha llevado a nosotros a ser, por ejemplo, en 10 años, una asociación de carácter nacional, con comunidades presentes en todo el país, en la diversidad que somos en cada territorio, y en la práctica ha ido generando algo de política pública, poquito, pero algo se ha ido avanzando, con algunos instrumentos nuevos, subsidios, y un poco más de conciencia, aumento de fondos, etcétera, como también esto ha ido permitiendo de que de una u otra forma la conciencia de nuestra gente, de nuestro pueblo, haya crecido en este tema. Y no es casual que hace 10 años el Día del Patrimonio tenía 100 actividades, y en los últimos 2, 3, 4 años se ha llegado casi a las 2000 actividades. Eso no es casual, y eso ha sido producto de toda una movilización ciudadana de distintos actores, incluido el Colegio de Arquitectos, a quien hay que saludar, digamos,
ahí a arquitectos y arquitectas que han estado en esta senda, la senda de este diálogo por los temas patrimoniales, y que han sido parte fundamental también de todo este movimiento que se ha ido generando con distintas expresiones y con distintas miradas y dinámicas. Entonces, nos parece que es muy relevante. En nuestro caso, nosotros hemos hecho 3 ejercicios que podrían de alguna forma reactivarse al calor del proceso constituyente, que es la elaboración de 3 proyectos de ley. Un proyecto de ley en torno a la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un proyecto de ley en torno al subarriendo abusivo que afecta gravemente a las zonas patrimoniales, en particular zonas típicas, y además, bueno, en general, el derecho a la ciudad y lo que ocurre en distintas dimensiones de las ciudades y espacios donde habitan comunidades, y el proyecto de ley de patrimonio que se ingresó el año 2018 en octubre, como resultado de un proceso de participación democrática que abrimos a nuestras socios y socias a nivel nacional. Eso hoy día tiene que transformarse al calor del proceso constituyente en un nuevo proceso donde estén todos los actores y con reglas y mecanismos definidos de antemano de manera democrática, podamos avanzar en una propuesta de ley que sea acorde a esta definición que estamos seguros que con la fuerza que ha adquirido este movimiento la vamos a ganar en la nueva Constitución. Por tanto, para nosotros es un ejercicio que está absolutamente enlazado. Nueva Constitución, definición de derecho al patrimonio, nueva ley de patrimonio al calor del proceso constituyente. Y por tanto, todo lo que se ha hecho anteriormente, incluso nuestro proyecto de ley, creemos que va a ser un insumo, pero que no va a ser el espacio definitivo. El espacio definitivo tiene que ir acompañando el proceso constituyente y la nueva Constitución que esperamos que de aquí a algunos meses aborde esta dimensión como lo esperamos. Muchas gracias, José. Paula, ¿cómo debiera vincularse la definición constitucional en relación al patrimonio con el marco legislativo vigente y con la gestión de las comunidades patrimoniales en Chile? Tienes el micrófono apagado. Como dice José, creo que es importante un proceso participativo, ya que estos procesos participativos a la vez también son educativos. Como que el patrimonio, a cualquier persona que tú le hablas de patrimonio, van a pensar en monumento histórico. Y claro, hay monumentos históricos y hay otro tipo de patrimonio. Atrás mío hay un monumento histórico, que ingresamos una carpeta hace 5 años y todavía no sale el decreto. Y en este momento se está cayendo y es la única estación de trenes que existe en Ancud, lo único que queda de la historia de la estación de trenes de Ancud. Y miren el estado que está. Bueno, la definición yo no la tengo tan clara, pero sí creo que tengo la impresión, o por lo que me ha pasado a mí en la experiencia, cada vez que nos toca algo, siempre es más importante la inversión, por decir una cosa. Siempre es más importante el proyecto, el desarrollo mirado desde el punto de vista más general o el trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, siento que en este sentido el orden de prelación puede ayudar a esto, pero también yo creo que también asusta, en el sentido de que el patrimonio quizás debería estar mucho antes que la propiedad privada, que sea un derecho tal como lo decías tú. Creo que debe ser un derecho, sí, y un bien común. Y este bien común debe estar sobre los derechos privados, algo que actualmente en Chile ha sido el detonante de la crisis que estamos viviendo, eso lo tenemos claro. No puede nuestro medio ambiente estar en un segundo plano a las políticas públicas, las que sean. Y creo que también no debe ser homogeneizadora. Ejemplos son muchos en Chile. Chile es un país largo, un territorio heterogéneo, y la Constitución no reconoce para nada aquello. Detalles tan absurdos como procesos de licitación acá en Ancud, donde están limpiando la ruta 5 y vamos a detener las máquinas y vamos a conversar con Vialidad porque están botando todos los árboles de la carretera. Es que nos dicen que están hechos los TDR en Santiago y como allá no hay árboles en la carretera, claramente no nos tenían como considerados y se empezaron a botar humo, a Rayana y tuvimos que parar esta cosa de alguna forma, o la vinculación, o esos paraderos también que tú ves en San Pedro de Atacama y también los ves en Chiloé, estos de ladrillo.
cosas así que son detalles quizás medio tontos, pero son desde lo micro a lo macro. La vinculación con las comunidades y la participación efectiva. Esto parece un disco rayado, la verdad, pero es así, no existe y no es vinculante para nada. O sea, nunca hemos participado en miles de cosas y nunca han sido vinculantes. Si al momento es vinculante cuando tú le dices que sí a todo, pero cuando quieres proponer algo, simplemente quedamos descartados en ese proceso. Eso se ha visto en todo tipo, en todo orden de cosas. Las herramientas claramente son insuficientes cuando se declara, cuando se hace un proyecto tan importante como el puente Chacao o la doble vía de Ancúa, de Chacao a Chonchi, y se hace una declaración de impacto ambiental para el puente Chacao, no está incorporado el tema patrimonial. Está definido que hay algunos sectores que podría suceder algo, y bueno, y pasa la retroexcavadora y están todos las cerámicas aparecen de la tierra y quedan todas digregadas en 800 metros de carretera, porque es insuficiente la herramienta y no es importante. No es importante dentro de la declaración, y tampoco va a ser vinculante y no va a generar nada en este proceso. La doble vía Chacao a Chonchi, bueno, van a partir Chiloé en dos, pero no está incorporada la variable patrimonial o medioambiental en ningún estudio. Creo que las herramientas son insuficientes, pero estas se desprenden obviamente de la Constitución. En general, la identidad cultural y el entorno natural está supeditado a las inversiones, a los procesos de evaluación que hace el mismo Estado, ni de eso evalúa económicamente y socialmente, no de la perspectiva medioambiental y menos cultural. Yo creo que es una variable que tiene que ser transversal y se debe incorporar sí o sí en todas las políticas del Estado, no de manera sectorial. Eso. Muchas gracias, Paula. Daniela, ¿cómo se debiera vincular la definición de la nueva Constitución, o sea, del patrimonio de la nueva Constitución con el marco legislativo y con la gestión de las comunidades patrimoniales en Chile? Súper. No sé si voy a decir algo mucho más novedoso que lo que dijo José y la Paula, la verdad, pero creo que un cambio constitucional, creo que en algún sentido es importante el nuevo texto de la Constitución, pero yo también pongo harto acento en el proceso constituyente. En ese sentido, creo que es muy posible, es muy probable que este nuevo texto constitucional nos cambie los enfoques y las miradas, o creo que es lo que todos esperamos, que cambie los enfoques y las miradas sobre determinadas cosas. Como por ejemplo, dejar ya de hablar, por ejemplo, de patrimonio, sino como empezar a mirar desde un enfoque de derechos culturales en general, que nos pueda permitir abordar lo que también decían relativo a los derechos lingüísticos, por ejemplo, otro tipo, los derechos de las comunidades campesinas, etc. También mirar desde otra perspectiva, no sé, la función social de la propiedad, por ejemplo. Y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente respecto a la importancia de esta sala de máquinas, ¿no es cierto? Porque actualmente la Constitución habla de de la función social de la propiedad, pero tenemos una piedra de tope muy, muy potente con organismos independientes que finalmente, o quórum supernumerarios para modificar leyes, o un tribunal constitucional decimonónico. Entonces, creo que un cambio constitucional robusto, que finalmente no solamente nos permita mirar nuestro catálogo de derechos de otra forma, sino también mirar nuestra estructura política de otra forma, probablemente incida o debe incidir en la modificación, obviamente, de nuestra normativa en general, y en particular, obviamente, de la ley, en este caso todavía vigente, Ley de Monumentos Nacionales, pero probablemente si es que se continúa con la Ley de Patrimonio o lo que sea. Y yo también creo firmemente en que esto debiera incidir en una modificación estructural del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que ese es uno de los elementos más controversiales, más complicados de nuestra normativa, no solamente en términos patrimoniales, sino en términos territoriales y de derechos locales en general. O sea, un poco retomando lo que decía la Paula, de estas decisiones que se toman de forma muy burocrática, la burocratización extrema, ¿no es cierto?, de
de los derechos territoriales, que finalmente nos han llevado a esta sensación permanente de tanta injusticia, que es lo que hemos visto permanentemente en las calles. Creo que también va quizás modificar nuestra forma de ver la elaboración de los planes reguladores comunales, por ejemplo, los distintos instrumentos de planificación territorial, entender el territorio de otra forma. Y ahí vuelvo a esto del proceso participativo, en el sentido de que vamos a tener una constitución realizada sobre la base de un proceso deliberativo y participativo. Entonces, creo que todos esperaríamos que la participación ciudadana fuera algo que estuviera realmente incorporado de forma robusta dentro de la Constitución, con una orgánica que asegure la participación ciudadana en determinadas materias, sobre todo considerando que quizás vamos a avanzar hacia, por ejemplo, un Estado plurinacional, en donde vamos a requerir que haya una orgánica que permita la consulta permanente de pueblos originarios. Y yo creo que en algún sentido no solamente de pueblos originarios, sino que en general de sectores que han sido subrepresentados o que tienen, no sé, escasas posibilidades de acceder a representación popular, por ejemplo, a cargos de representación popular, etc. Entonces sí, yo creo que efectivamente un cambio constitucional va a tener o debería tener una incidencia fundamental en la modificación de estos tipos de normativas. Esperamos que así sea y esperamos que sea un estándar distinto. Y ahí solamente como recalcar que quizás este es el primer proceso constitucional participativo que tenemos en la historia. Entonces, esperamos también que eso se vea reflejado en cómo nos vamos a, entendiendo que la Constitución es un dispositivo que significa, que nos constituye como comunidad política, esperamos que sea una norma, ¿no es cierto?, que también establezca las bases de un nuevo trato social, que signifique un trato más deliberativo, dialógico, igualitario. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. No apagues tu micrófono porque vamos a dar la vuelta al revés. Vamos a ir a la última pregunta. Después vamos a ir a las preguntas del público que nos están haciendo a través del Facebook. Daniela, ¿tú conoces algún caso internacional en que el patrimonio esté incluido en la Constitución? ¿Y cómo se abordan esos casos? ¿O conoce algún caso que pueda ser de alguna manera un referente o que sea interesante? Yo creo que le tocaba partir a la Paula. Sí, ¿por qué? Pero, no, porque partí yo, después José, le tocaba a la Paula. No, ya yo parto. Sí conozco casos internacionales. En general, por lo mismo que estaba diciendo, en el sentido de que creo que este es un proceso constituyente bastante especial. No soy muy como proclive a estar como mirando otros textos constitucionales, porque creo que la gracia va a ser de que nos miremos como internamente y ver qué es lo que sale como originalmente de nosotros. Y en ese sentido también, bueno, tiendo más a revisar por ¿no es cierto?, nuestro carácter de colonia, nuestro carácter colonial permanente, revisar las constituciones de nuestra región. Entonces, si sugiero revisar constituciones, sugiero revisar las constituciones de nuestros países vecinos. Sí, volviendo a tomar esto de que muchos de nuestros países vecinos, uno revisa las constituciones y tienen catálogos de derechos y declaraciones de principios fantásticas, que uno dice como la de Ecuador, la de Brasil, la de Colombia, son como, no sé, Biblias inspirativas de derechos, pero que también en la práctica finalmente han proyectado condiciones políticas del siglo XIX y el siglo XX en muchos aspectos. Sobre todo, por ejemplo, en extremos presidencialismos, etcétera, que van en contra de lo que nosotros esperamos que pueda salir de esta nueva constitución, ¿no es cierto? Pero ya así, como bien yendo a lo del tema de patrimonio, sí, hay varias constituciones que tienen elementos súper interesantes. Por ejemplo, la Constitución de Brasil. La Constitución de Brasil habla de derechos culturales, que para mí considero que es muy interesante porque podemos abordar el patrimonio no solamente desde la perspectiva como material e inmaterial, sino que nos habla de que esto
es una prerrogativa que se asienta en las comunidades y en la persona respecto a cómo se autodetermina y qué elementos son los que establece, que consideran como relevantes para constituirse culturalmente, ¿no? Y en ese sentido también es interesante porque le encarga al Estado la protección de, por ejemplo, las culturas populares, las culturas indígenas, etcétera. O sea, como hay una cosa bien robusta que obviamente después nosotros vemos en el trabajo del IFAN, y cómo el IFAN también desarrolla o sea, bueno, y de hecho la Constitución lo dice, que el derecho, o sea, el Estado junto con las comunidades tiene el rol de la protección del patrimonio cultural. Entonces también ahí eso permite que finalmente, ponte tú, los planes de salvaguardia, los elementos como instrumentos de protección de menor rango, puedan significar eventualmente una protección más robusta del patrimonio cultural. La Constitución de Bolivia es inspiradora en muchos sentidos, pero bueno, pero principalmente porque le otorga muchos derechos, ¿no es cierto?, como al patrimonio originario y al patrimonio campesino. Por ejemplo, la medicina tradicional está categorizada y protegida en sí misma por la Constitución como un patrimonio de la nación, y que se va a proteger, y en ese sentido tiene algo súper interesante en términos de derechos de autor, o sea, de derechos de propiedad industrial, de propiedad intelectual y propiedad industrial, de crear registros de propiedad industrial que finalmente signifiquen como extraer del mercado determinados elementos, determinados conocimientos que no pueden ser apropiables. Yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, la Constitución de Ecuador, ¿no es cierto? Esta Constitución que nos habla de los derechos de la naturaleza, el rol del agua, la importancia del agua como patrimonio cultural y natural del Estado. Y también tiene algo muy importante en relación al derecho de autoidentificarse. Está en la Constitución el derecho de autoidentificarse y como de definir la propia estética. Eso es súper interesante en términos de derechos culturales. Y otras cosas que también son interesantes, también que podemos encontrar en la Constitución de Bolivia y en la de Colombia, es este derecho de las comunidades indígenas y el rol del Estado de promover la repatriación de bienes culturales. Que eso es interesante porque reconoce un poco esta categoría colonial, ¿no es cierto?, de las naciones latinoamericanas, y el rol del Estado en reivindicar estos elementos culturales que fueron expoliados. Eso, como un panorama general, quizás sí, algunas ideas. Muchas gracias, Daniela. Muchas ideas, la verdad. Como hay muchos enfoques para poder entender el patrimonio. Paula, ¿tú tienes alguna idea de alguna constitución en donde el patrimonio haya sido abordado de alguna manera que sea interesante? Justo lo que estaba hablando Daniela. Mira, la verdad que sí, bueno, a propósito de lo que tú hablabas de la repatriación. Repatriación. Creo que en Chile no existe aquello en la Constitución de Chile. Pero mira, de las constituciones que traté de leer y profundizar, casi todas hablan de lo mismo, de proteger el patrimonio natural, el cultural, que son patrimonios de la nación, etcétera, un montón de cosas, y casi todos dicen un poco. Estuve leyendo los textos que por lo demás difíciles o sea, fome, como que no puedes llevar al ejemplo, pero sí tengo un ejemplo que me parece muy interesante, que se desprende, obviamente, las herramientas que se desprenden de la Constitución para la ejecución o poner en valor o trabajar con el patrimonio. Fue una vez que vi un programa donde mostraban cómo en Cuba estaban restaurando un edificio que disculpa mi memoria, cada vez falla más, que es el mismo que está en Estados Unidos, que son los dos iguales, que los cubanos dicen que tiene 8 centímetros más grande. ¿Cómo se llama este que es redondito? ¿Sí? Entonces, bueno, ese. Y lo interesante de aquello, el Capitolio. Y lo interesante de eso era que la restauración no era solamente del edificio en sí mismo, de la arquitectura, sino también de alguna forma había una restauración de los oficios que generaron ese tipo de edificios. Por ejemplo, los que hacían las molduras,
los que trabajaban en distintas áreas. Y a mí me parece eso muy interesante llevarlo, lo extrapolé acá a Chiloé, considerando todo lo que pasa con los carpinteros de Rivera, con los maestros que hacen ventanas, que son, algunos son unos no muy patrimoniales, podemos decir, otros no, pero lo que hay detrás del oficio de la construcción de eso, los tejueleros, por decir algo, eso es el valor casi más importante que el pretexto del edificio. Entonces, me quedo con eso, como que las constituciones, todos casi hablan, pareciera lo mismo, de proteger el patrimonio, pero cómo hacer la bajada, cómo implementas, construye las herramientas para hacerlo, como en todo, me imagino, en todas las constituciones y las herramientas que tienes que construir después, es donde tenemos estas piedras como obviamente de tope. Así que eso. Muchas gracias, Paula. José, ¿tú tienes algún referente de alguna constitución que incluya el patrimonio de manera interesante? Mira, en el caminar de lo que ha sido todo este proceso y entendiendo que cualquier constitución de alguna forma es una foto del momento histórico que vive el país y de cómo se expresan las relaciones de poder. Por tanto, indudablemente, una constitución va a ser más progresista, más descentralizadora, más acorde a la lectura del momento en torno, por ejemplo, a las luchas patrimoniales, etcétera, va a ser lo que de alguna forma expresen las distintas fuerzas que están en pugna en nuestra sociedad respecto del modelo y del sueño de país o del proyecto de país que los distintos movimientos, comunidades están visualizando. Por tanto, para nosotros es muy importante que en este proceso tratemos de que ese modelo o esos modelos de lo que entendemos por patrimonios se hagan presente lo más claramente posible. Por eso para nosotros no hay duda que tiene que estar como un derecho expresado el tema que estamos conversando en la Constitución. Entonces, hay muchas constituciones, sobre todo en América Latina, que han sido fruto de la expresión de ese momento histórico. Y algunas de ellas incluso han avanzado en términos de poder establecer una serie de derechos en su escritura, pero que al poco correr del tiempo, y por eso para nosotros es tan importante ligar lo que va a quedar expresado en la nueva Constitución con un instrumento normativo inmediato, que es una ley nueva, de carácter participativo y que exprese la diversidad de nuestro territorio, de manera de que no quede en el aire esa posible definición que se haga, que esperamos que sea lo más cercana a los derechos de nuestras comunidades en torno a esta temática. Entonces, en ese caminar, claro, uno se encuentra con varias constituciones, ya Daniela ahí nos fue haciendo como un resumen respecto a lo que pasa en Latinoamérica, pero uno se encuentra con un caso bien que uno podría cuestionar, porque indudablemente hay una lectura crítica del rol de España, por ejemplo, en América Latina, pero si uno lee lo que dice la Constitución de España, se lleva varias sorpresas. Entre otras, que señala que la riqueza de las... en el artículo 3, por ejemplo, del título preliminar de la Constitución española, que las riquezas de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Hace pocos días atrás, de alguna forma se hacían distintas iniciativas en torno a la celebración de la lengua materna. Incluso acá en Barrio Yungay hicimos una acción ahí cambiando o agregándole el nombre en quechua, aymara, mapudungún a algunas calles del barrio. Y tiene que ver con ese reconocimiento. O sea, las lenguas originarias no están reconocidas en nuestra Constitución. O sea, primero no hay plurinacionalidad, ni menos están reconocidas en la Constitución las lenguas originarias. Y uno se lleva a sorpresas como estas, que en España las distintas modalidades lingüísticas que hay están reconocidas por la Constitución. Y así nos vamos a encontrar incluso con la definición de derechos, deberes, donde se habla de que los poderes públicos
en uno de sus artículos, garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos, en plural, de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Bueno, hay una serie de definiciones. Pero en definitiva, ¿qué se está resaltando? Por ejemplo, en este caso, la Constitución de España, la diversidad de pueblos, la plurinacionalidad, que es algo que sí o sí tiene que estar en la nueva Constitución, la diversidad de lenguas y el reconocimiento a esta constitucionalmente, o sea, en la Constitución, y el rol que tiene que cumplir el Estado, no dejándolo al arbitrio, como aparece en la Constitución del 80, que dice fomentar y estimular. Eso no es nada. O sea, uno podría hacer cualquier acción en contra del patrimonio incluso, y podría vestirla con la idea de fomentar y estimular, al no estar consagrada como un derecho. Entonces, creo que ahí hay un caso, además de los casos latinoamericanos, hay un caso interesante, al menos en la redacción. Indudablemente cada país tiene su particularidad respecto de cómo eso después se va llevando a la práctica, pero al menos en la redacción de la línea base. La Constitución tiene que ser la línea base de un derecho. Y lo que logremos luego en instrumentos como leyes tiene que ser la expresión también de la fuerza de las comunidades que en el país de alguna forma quieren que se exprese la diversidad, la descentralización, el reconocimiento, bueno, todo lo que de alguna forma sale en el debate público al calor de este proceso que hay que ponerle toda la fuerza, aunque sabemos que tiene algunas amarras, los 2 tercios y todo lo que lamentablemente nos dejó ahí como un candado, pero tiene que ir en una línea paralela. Derecho, ley, por lo menos en nuestra lectura en este minuto. Y la idea es que podamos hacer ese ensamble al calor de las conversaciones y debates como los que estamos dando ahora, los constituyentes y las constituyentes que sean elegidas para incidir en ese debate que se viene. Muchas gracias, José. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas de la audiencia. Y ojalá ser un poco más breve en las respuestas, en honor al tiempo, ojalá un par de minutos por cada respuesta. Hay aquí una pregunta que creo que va dirigida a Paula. Dice, desde el punto de vista de la descentralización, ¿qué tan relevante sería que los municipios profesionalicen la gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial, siendo que hoy en muchas municipalidades el turismo lleva la temática? Y también en algunos casos los departamentos de cultura. Tienes razón, claro. Yo creo que los municipios deberían tener departamentos de patrimonio para gestionar este tipo en el caso de infraestructura o también, en el caso de Ancud, por ejemplo, tenemos una cantidad fuerte que están a cargo del municipio y la verdad que no están gestionando, ni existe una manera de que el municipio se vincule a ellos y trabaje con lo fuerte en este caso. O también tenemos un montón de cosas. La imagen que tenía atrás de la estación de trenes es un proyecto que debería desarrollar el municipio y tampoco se hace cargo. Entonces creo que los municipios que están más cerca de las comunidades y más cerca y conocen más su territorio deberían de alguna forma trabajar más directamente en este tipo de proyectos. A nosotros nos toca, por ejemplo, como colegio de arquitectos, declarar 2 edificaciones patrimonio, pero la comisaría y la estación de trenes, pero quizás esas cosas también debería ser una responsabilidad de los municipios. Se me está acabando la batería. Muchas gracias, Paula. Bueno, antes había otra pregunta antes, que va dirigida a la Directiva Nacional del Colegio de Arquitectos. Y esta pregunta dice, ¿se considera por parte del Colegio de Arquitectos contar con una carta de compromiso con el patrimonio a ser suscrita por parte de las y los constituyentes? Juan, ¿tú podrías responder brevemente esta pregunta? Sí, gracias. Yo lo había respondido en el chat para no quitar el tiempo a los panelistas, que está muy interesante, pero por supuesto, el proceso del colegio va a culminar con un documento de compromiso con nuestros planteamientos y de apoyo
digamos, a los constituyentes, que son los que en definitiva los que van a llevar estas cosas a la Carta Fundamental. Eso está considerado. Y obviamente dentro de los intereses del Colegio del Patrimonio es claramente uno de los principales. Muchas gracias, Juan. Hay otra pregunta que está dirigida a José y dice, para efectos de mejorar la protección patrimonial en la Constitución, ¿cómo crees que puede articularse los frentes zonales del patrimonio de la asociación, con las delegaciones zonales del Colegio de Arquitectos y los consejos regionales de desarrollo urbano, José? Mira, yo creo que es un gran desafío al calor de lo que ha sido los dos proyectos de ley que se han hecho en torno a una nueva ley de patrimonios, tanto el que ingresamos en octubre del 2018 como asociación, como luego el que ingresó el gobierno y que un sector importante de actores del mundo social y académico hemos cuestionado de manera bastante profunda. Me refiero al proyecto de ley del gobierno. Se articuló un trabajo en torno a un trabajo regional, en torno a todos los actores que de alguna forma estamos contribuyendo a una discusión lo más democrática posible. Y ahí ya se han articulado cerca de 6 o 7 frentes del patrimonio en distintas regiones del país. Y queremos saludar de forma especial, a propósito de la pregunta, a la delegación zonal de La Serena, del Colegio de Arquitectos, que es parte del Frente del Patrimonio de la región de Coquimbo, y creemos que es una labor indispensable. Nosotros hablábamos recién de derecho al patrimonio en la nueva Constitución, con una definición en torno a esto, y la discusión en paralelo para una ley que una vez, de alguna forma, que el nuevo texto sea aprobado por la ciudadanía de la nueva Constitución, una ley que al poco tiempo se ponga en discusión para actualizarla a lo que va a ser esta nueva Constitución de derechos. Esperamos que se consagren derechos sociales, culturales, etc. Y ahí yo creo que va a ser una labor, y por eso nos parece tan relevante que se haga este tipo de diálogo, de que los arquitectos y arquitectas agrupados en el Colegio de Arquitectos puedan de alguna forma encontrarse, así como nos estamos encontrando ahora en una discusión con otros actores, con los trabajadores del Ministerio de las Culturas, del Arte y del Patrimonio, con fundaciones, agrupaciones, organizaciones territoriales, organizaciones indígenas, nuestra asociación, que es uno de los actores de todo este conglomerado patrimonial, por decirlo de alguna forma, y articularnos en torno a algunas acciones comunes, que yo creo que la acción común va a ser el trabajo para esa nueva ley. Y ahí ya hay un campo ya recorrido. O sea, yo creo que en la medida que hay voluntad de todos los actores por avanzar en un proceso democrático, abierto a la ciudadanía, yo creo que vamos a poder construir esa ley que de alguna forma desde distintos ámbitos y organizaciones hemos criticado la ley actual, como la propuesta de ley, en este caso del gobierno, que no nos satisface de acuerdo a este proceso que estamos viviendo de cambio de la Constitución. Así que el desafío que he planteado, y acá públicamente vuelvo a invitar a que las delegaciones zonales y todas las estructuras gremiales que hay en torno, que se encuentran en algún punto con los diversos patrimonios del país, hagamos un esfuerzo común. Yo creo que ese esfuerzo común hoy día es apoyar el proceso constituyente, el derecho al patrimonio y avanzar en un proceso democrático de construcción de una nueva ley, una ley constituyente de los patrimonios de nuestros territorios. Muchas gracias. Daniela, hay una pregunta. Perdón, que mi perrita estaba ladrando al lado mío. Daniela, hay una pregunta que yo creo que tú la deberías responder. ¿Cómo afecta la crisis del Estado-Nación en la redefinición de los patrimonios? Eso es una buena pregunta. Y si esto podría tener un correlato en la nueva Constitución. Ya, buena pregunta. Yo honestamente creo que la crisis del Estado-Nación no solamente afecta las nociones que tengamos de patrimonio o de patrimonios, sino que la Constitución como dispositivo en sí mismo. Entendiendo que finalmente la Constitución es algo que nos define políticamente como comunidad política, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos que la crisis del Estado-Nación finalmente lo que hace es, en lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, esta crisis de estos estados unitarios,
es quizás avanzar hacia estados plurinacionales, en donde finalmente una sola constitución o el dispositivo normativo de la constitución, el derecho en ese sentido es algo que puede ser puesto en tela de juicio, ¿no es cierto? Podríamos entender el mismo derecho, ¿no es cierto?, una estructura normativa general como una imposición colonial, como parte de un proyecto colonial. Entonces, la crisis del Estado-Nación, la verdad es que nos lleva a pensar, a repensar, creo, la Constitución también como un elemento estructurante de una identidad nacional. Pero ya como bajando quizás, no yéndome tan, tan en la crisis máxima de nuestra estructura política, sí creo que la forma de que nosotros, y ahí vuelvo un poco a lo que decía al comienzo, ¿no? Desde donde surge este proceso constituyente. Y este proceso constituyente surge principalmente de estas demandas ciudadanas por poder no solamente participar, sino que el poder esté distribuido, desconcentrado, de forma más democrática, y que por lo tanto represente la diversidad cultural del país. Entonces, si nosotros podemos, o sea, ya viendo el proceso constituyente y desde dónde viene, incluso aunque puede tener sus críticas, pero en el fondo tener ya una asamblea constituyente paritaria, ¿ya? Tener una asamblea constituyente en donde van a haber escaños reservados para pueblos originarios, una asamblea constituyente en donde esperemos que también pudieran haber escaños reservados o al menos una cierta cuota para personas en situación de discapacidad, por ejemplo, ya nos habla de otra forma de mirar toda nuestra perspectiva social, de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido también debiera abrir nuestras posibilidades de constituir nuestro concepto de patrimonio, o de patrimonios, como dice José, ¿no es cierto? A una versión mucho más plural y creo yo también mucho más desconcentrada en la forma de tomar la decisión. Entonces, si es que nosotros finalmente podemos avanzar, y no solamente en la Constitución, sino también en las otras normativas que estábamos hablando, perdón si me extiendo un poco, pero ya estoy cerrando, en que realmente creemos un poder desconcentrado en la toma de decisión, finalmente el patrimonio, o lo que entendemos por patrimonio, no va a ser tomado de forma disciplinar por expertos en Santiago, de forma cerrada, o si vemos un cambio, por ejemplo, en la orgánica del sistema de evaluación de impacto ambiental, también podemos ver otras formas de proteger o de evaluar o de normar elementos culturales diversos. Entonces creo que sí, la crisis del Estado-Nación es una posibilidad de poder pensar los patrimonios y la cultura y los derechos culturales desde otra perspectiva. Muchas gracias, Daniela. Mireya, te doy la palabra porque sé que tienes preguntas para hacerle a nuestros panelistas. Mira, a la luz de lo expuesto por los tres panelistas, y particularmente en el caso de algunas de las aseveraciones de Daniela, que como bien dijo Andrea, claro, es abogada, ¿no? Maneja un lenguaje y maneja la especialidad. Si bien no eres constitucionalista, Daniela, pero igual sabes bastante más que manejas mejor, digamos, desde la terminología, los conceptos, los contenidos, etcétera. Una de las cosas que me llamó la atención, que no, ahí sí que no recuerdo quién lo dijo, y que nunca lo había pensado, digamos, nunca lo había reflexionado, que es distinto decir el derecho de la naturaleza a decir el derecho a la naturaleza, ¿ah? O el derecho del patrimonio, porque nuestros edificios, nuestros patrimonios intangibles, nuestros patrimonios naturales, también son en sí mismos más allá de nosotros, ¿no? Aunque los hayamos generado nosotros como grupo humano. Y eso me pareció súper importante, es una mera observación, pero la pregunta tiene que ver, y va dirigida a Daniela, en un contexto, digamos, de lo que es un texto institucional, que debe ser bien específico cómo se redacta esto. ¿Es posible desglosar temáticamente? O sea, una cosa es lo que tú mencionabas, en un momento dado dijiste los derechos culturales, por ejemplo, pero cuando uno es tan genérico en esa descripción o en
en ese texto, finalmente es tremendamente interpretable también, o finalmente, como mencionabas, en otros países termina no haciéndose nada o haciéndose de una manera que, porque no está desglosado, y como bien hemos mencionado varias personas acá, han mencionado varias personas acá, particularmente José, es curioso porque tenemos un ministerio de las culturas, de las artes y el patrimonio. ¿Por qué se eligió que unos fueran plurales y el otro singular? Bueno, para mí es un misterio, pero algún día lo podremos arreglar, eso es más fácilmente arreglable, ¿no? Modificable. Pero, y aparecen las preguntas que yo estoy leyendo aquí en el chat, ¿no? Cuando se habla de la pregnancia que tiene el patrimonio arquitectónico en materia de inversión, en materia de visualidad, digamos, del ciudadano que camina por la calle versus los otros patrimonios. Y que claramente habría, en mi opinión, desde la ignorancia absoluta de lo constitucional, cómo es posible en una constitución poder desglosar un poco más y además poder entender cómo se teje y se trenza esto. Porque cuando estamos hablando de derechos culturales, por ejemplo, en materia de patrimonio arquitectónico, que es nuestra especialidad, el patrimonio arquitectónico también es parte de la ciudad, entonces está involucrado en el desarrollo urbano, está involucrado en la planificación del territorio, está involucrado en la arquitectura, está cursado allí. Entonces, claro, uno podría pensar que en todos los municipios o en las instituciones públicas debieran haber varias unidades de patrimonio, o el patrimonio debiera estar inserto en los las distintas entidades que componen un determinado sector público, ¿no? En una determinada entidad pública. Entonces, ¿es posible hacer esos desgloses o siempre van a ser estos grandes títulos y estos grandes temas, digamos, que se plantean? Sí, buena tu pregunta, Mireya. En ese sentido, como también independiente de lo disciplinar, obviamente que como abogada y los abogados en general estamos mucho más expuestos a leer normas y interesarnos por estas materias, creo que estamos viviendo un proceso histórico tan interesante que los invito a todos y todas a revisar otras constituciones, porque al final también va para que se hagan unas ideas de qué cosas también le podemos pedir a nuestros constituyentes, qué cosa podemos esperar de este proceso constituyente también, como para tener un marco. Yo insisto, puede salir algo muy diverso, pero siempre hay como una especie de estándar, ¿no es cierto? Entonces, del vocabulario que se usa, de los elementos que se exponen, entonces puede ser un poco latero, pero es entretenido e interesante, o sea, bueno, yo lo encuentro interesante, quizás esté una lata gigante, pero revisar otras constituciones, creo que es inspiradora en ese sentido. Creo que sí, o sea, obviamente va a depender mucho del proceso de los asambleístas, ¿no es cierto? Y de lo que salga de ahí, de la conversación. Pero yo veo totalmente que hay una voluntad potente por expresar muchas cosas en este texto constituyente. Es más en el sentido como de... Pasando de un texto constitucional, que es el que tenemos, del 80, ¿no? Que es tan escueto, tan árido, es un documento que fue elaborado en el fondo para contener una guerra, casi que una guerra ideológica interna, ¿no? Bueno, en general los textos constituyentes del siglo XIX están hechos, del siglo XX también, están hechos para gobernar la guerra. Y creo que ahora nosotros nos estamos dando la posibilidad de poder tener un texto constituyente que nos establezca las posibilidades de un diálogo que ojalá siente las bases de un diálogo igualitario, ¿no? Entonces siento que ahí hay muchas posibilidades de dejar muchas cosas escritas, y ahí claramente se puede desagregar muchas cosas. Uno puede, y ahí, por ejemplo, el texto de Bolivia y el de Ecuador son textos como muy paradigmáticos, son casi poéticos en algún sentido, ¿cachai? En temas de expresar demandas territoriales y demandas históricas, anticoloniales sobre todo, vinculado a expresar la importancia, por ejemplo, de proteger la medicina tradicional, lo que decían antes, las semillas, etc. Entonces sí, hay espacio. Pero por otro lado, yo no soy o sea, creo que es importante que esté,
porque nos establece este paraguas, nos da el ejemplo, las nuevas generaciones se criarán sobre la base de ese texto, pero creo que puede ser muy palabra muerta si no va asociado o sea, puede ser pura poesía, pura prosa, si es que lo ponemos así con letras largas y expresados con mucho amor, si es que no va asociado de efectivamente una orgánica muy robusta y de una mirada también de mirar nuestra distribución política con una mirada del siglo XXI y de lo que estamos viviendo históricamente. Sobre todo en términos de las funciones presidenciales, o sea, las funciones del presidente, las funciones del Congreso, las iniciativas populares de ley, las posibilidades de tener acción popular, etcétera. O sea, como tiene que ir, si solamente un desglose de ideas y de poesía, va a ser un texto muy lindo que no va a tener aplicación y que va a ser muy desgastante y muy frustrante para todos nosotros. Entonces, tiene que ir amarrado por esto que puede ser un poco más árido, pero que tiene que ver con nuestra orgánica, nuestra forma de desconcentrar el poder, finalmente. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a ir cerrando el conversatorio, pero antes que quería darle la palabra a Paula y a José para si querían dar unas preguntas de cierre, unas palabras de cierre. No, agradecer y creo que el tema de una constitución homogénea como es ahora es básico en todos los ámbitos. Y para el caso en Chiloé sobre todo, bueno, y homogénea, o sea, esta constitución tiene que ser heterogénea y tiene que reconocer los territorios. Y en el caso de Chiloé, claramente, en ese reconocimiento debería caer de cajón de que lo que sustenta el patrimonio acá es nuestra naturaleza, nuestro territorio. O sea, sin naturaleza no tenemos identidad, por lo tanto no tenemos patrimonio. Esas tres cosas van de alguna forma amarradas. Bueno, y esperar nomás que este proceso realmente sea participativo y que sea un momento de encuentro, de generar propuestas y educativo también, porque creo que mucha gente le va a tener miedo a que más o menos van a declarar monumento histórico todas las ciudades o ese tipo de cosas. Aquí no es así. Necesitamos más un patrimonio vivo que un patrimonio congelado. Eso, gracias. Muchas gracias, Paula. José. Sí, agradecer la conversación. Yo creo que se está abriendo un gran desafío para todas las comunidades que están en el tema del patrimonio, de los patrimonios, y este 11 de abril va a ser un momento de inicio de un nuevo ciclo en esta temática. Por ahí aparecía la pregunta a propósito del proyecto de ley del gobierno. Yo creo que el proyecto de ley del gobierno ya fracasó, no tiene ninguna posibilidad de avanzar, porque está en una clave que no se ajusta al proceso constituyente que precisamente parte una vez que se elijan los constituyentes, digamos, para la Convención Constitucional. Entonces, estamos en un momento de redefiniciones profundas y, por tanto, las distintas comunidades que somos parte de todo este movimiento ciudadano que le ha dado vida a distintas reflexiones, movilizaciones, apuestas, de alguna forma tenemos el deber de poder contribuir a que esta temática esté lo más acorde a nuestras distintas comunidades. Y en lo que tengamos algunas diferencias que aprendamos a zanjarlas de manera democrática, que permita, digamos, que eso exprese las distintas voluntades de las distintas comunidades, territorios, experiencias, y por tanto yo creo que hay un gran desafío de conversación. Y ahí yo creo que hay que poner el acento en lo que viene. Por tanto, desde mi punto de vista, el proceso constituyente de los patrimonios de este territorio se activa el 11 de abril y ahí el Colegio de Arquitectos y todos los que somos parte, insisto, de este movimiento ciudadano, tenemos un gran deber con nuestras propias comunidades y en definitiva con el país respecto de esta temática. No podemos solamente delegarla en los elegidos y elegidas del proceso. Nosotros somos parte fundamental de lo que, en definitiva, los elegidos y elegidas en la Convención Constitucional debiesen llevar como voz de las comunidades a ese texto que se va a discutir. Entonces, ahí yo creo que tenemos el gran desafío
Así que la invitación es a profundizar el conocimiento, a leerse todas las constituciones posibles en torno a esta temática, a tomar posición y luego a tener la voluntad de avanzar en un proceso convocante, deliberativo y democrático entre todas nuestras comunidades. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Paula, Daniela. Muchas gracias también nuevamente la presencia de Juan Sabac en representación de la Directiva Nacional del Colegio de Arquitectos. Gracias nuevamente a Mireia Danilo, presidenta de nuestro Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Y bueno, nos quedaron muchas preguntas pendientes, muy interesantes. Hay una muy larga que es súper interesante, pero como les decía en un comienzo, este es el primer conversatorio que estamos desarrollando. Vienen otros conversatorios, vamos a guardar estas preguntas para poder responderlas de alguna manera en las siguientes actividades que desarrollemos. Y bueno, muchas gracias por habernos visto y espero que participen quienes nos están viendo en la próxima actividad que organicemos y vamos a publicar en las redes sociales nuevamente. Muchas gracias a todas y a todos. Chao, gracias. Chao. Que estén bien. Chao, gracias. Adiós.